Ultreras, por favor. Si está Óscar Hernández Ultreras, por favor, preparando su presentación. ¿Está por ahí Óscar? Bueno, parece que no. Entonces, para no retrasar esto, vamos a avanzar con el siguiente ponente, Jesús Roberto. Perdón, ¿sí me escuchan? ¿Activa este? Sí, doctora, aquí estamos presentes. Muy bien, gracias. No veo a Óscar o no lo escucho, no lo veo por aquí en el chat. Entonces, en caso de que no esté Óscar, le pediría yo a Jesús Roberto si podemos iniciar con él. Ya si se integra un poquito más tarde, le damos oportunidad de realizar su ponencia. Aquí. Sí, claro que sí. Permítame un momento, nomás hago aquí los ajustes. Adelante, gracias. Sí, voy a compartir. Bien, entonces estaríamos iniciando con la ponencia Potencial Turístico de los Balnearios Rurales de los Poblados de Juan Saravia, Palmar y Ramonal. En la región Río Hondo, México, que presenta el maestro Jesús Roberto Flores Rodríguez, la doctora María Angélica González Vera y el doctor Pedro Leobardo Sánchez. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Como ya lo señaló la doctora Norma, este trabajo se hace en conjunto con la doctora María Angélica González Vera y el doctor Pedro Leobardo Jiménez Sánchez y corresponde a resultados parciales de una tesis doctoral relacionada con la propuesta socioambiental de la región Río Hondo. Esto para determinar el potencial turístico sustentable que hay ahí en esos lugares. Bien, como introducción, tenemos que el turismo pues, es una de las actividades que más aportan a la economía de los países y está en un constante cambio y evolución, tomando en cuenta que ahora con con la globalización, pues la gente tiene acceso a muchas formas de información, entonces los turistas pues se van haciendo con mayores solicitudes de lugares. El turismo se define como una práctica social y se practica en un espacio determinado. Aquí vamos a ver dos cosas, hay una entidad emisora y otra receptora. Ese es lo base. Y en el estado de Quintana Roo, donde estamos haciendo este trabajo, la actividad turística es la principal fuente de ingresos. Este turismo que llega aquí a Quintana Roo, principalmente el turismo convencional, que se caracteriza por congregar grandes cantidades de turistas en actividades de sol y playa, y es muy común los complejos hoteleros que funcionan con la promoción todo incluido. Ahí a la parte de abajo, en la parte izquierda, vemos una foto de Cancún y ahí se ven algunos complejos hoteleros que generalmente tienen esta promoción de todo incluido, que entran pues dentro de ellos todos los servicios y actividades suficientes para no salir del complejo. Y del lado derecho pues vemos un mapa del estado de Quintana Roo. Es necesario informar que Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional en turismo, así también en visitantes por vía aérea y visitantes por crucero. En menor proporción, aquí en Quintana Roo y bueno, en el mundo ya se habla de ese turismo alternativo que se practica en grupos más pequeños donde buscan ambientes naturales y se relacionan mucho con los poblados rurales, con las costumbres, la cultura y la gastronomía. Este turista o este tipo de turismo busca la conservación de los recursos y el uso sustentable. Para Tavares y Albuquerque, dos autores que analizan el turismo, dicen que es una de las alternativas diferentes a ese turismo de masas. Y obviamente el gasto financiero tiene mayor impacto en las comunidades locales y en los prestadores de servicios. Como fundamento teórico, este trabajo se basa en el turismo rural. Se incluye dentro de este turismo alternativo. Tiene potencial para incrementar la economía de los poblados y mejorar las condiciones de vida. También pues es un complemento a las actividades económicas. Muchos poblados se desarrolla la agricultura y el turismo viene a implementar y mejorar la calidad de vida. El potencial turístico que vamos a hablar aquí
se define como una suma de posibilidades que tanto el ambiente natural como social están disponibles para actividades turísticas. O hay dos autores que también manejan esto, Miquel Gutiérrez y Pérez Vázquez, dicen que es algo que puede existir en el territorio donde hay vocación del espacio para el mejor uso de un determinado lugar. En las comunidades rurales donde se ha implementado el turismo, pues se crean oportunidades para sus habitantes fuera de las zonas urbanas. Como fundamento teórico, también hay que analizar que hay aspectos negativos del turismo, no todo es aprovechamiento sustentable. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en México, en su página oficial, tiene una parte donde señala cuáles son las afectaciones que ocasiona el turismo, y aquí es importante analizarlo. Los desarrollos hoteleros afectan al medio ambiente cuando fragmentan el hábitat, cuando construyen la zona costera y propician la erosión. También es común ver áreas afectadas donde hay manglares y también es la emisión de contaminantes de diversos tipos. Así también el turismo incentiva el tráfico de especies y el relleno de humedales. En algunos casos provoca aumento de delincuencia y lo vemos aquí en México en ciudades como Cancún, Playa del Carmen, donde ya es común ver que la policía detiene a personas principalmente en cuestiones de drogas. Algunos proyectos se generan en contra de los intereses de las comunidades y provocan un crecimiento desordenado fuera del área urbana. Así también generan inflación. Esto es muy común en nuestro estado, en las zonas turísticas, ya que los centros hoteleros pues muchas veces tienen precios inaccesibles para las comunidades locales y la demanda de alimentos para estos centros genera desabasto y aumento de precios. El objetivo de este trabajo es analizar el potencial turístico que tienen los balnearios rurales aquí en 3 poblados. Juan Saravia, Palmar y Ramonal se encuentran en la región Río Hondo, México, y representan la actividad turística de estos sitios y los cuales no han logrado un crecimiento y diversidad de actividades. El área de estudio es aquí en México, en la parte sur, la península de Yucatán. Estamos en el municipio de Otón, Pompeyo Blanco, estado de Quintana Roo, y incluye los poblados rurales de Ramonal, Palmar y Juan Saravia. Ellos tienen sus balnearios rurales y así también los poblados aledaños como Saxán, Subteniente López y Allende. Así también analizamos 36 kilómetros del río Hondo. Este río forma parte de la línea fronteriza entre México y Belice. Es una frontera natural. La metodología para este trabajo se dividió en 4 partes. La primera fue recorridos en la embarcación menor por el río Hondo, en esos 36 kilómetros. Después hicimos una visita a los balnearios. Posteriormente hubo entrevistas a pobladores y responsables o dueños de balnearios ejidales. Y la cuarta fase es un cuestionario que se entregó a dependencias de gobierno. En cuanto a la entrevista a pobladores, pues la información que se requirió pues fue sobre actividades turísticas, qué apoyo reciben, si desean participar en dichas actividades, si tienen problemas de seguridad, tanto en los poblados como con la gente de Belice, o si hay daños por fenómenos meteorológicos, si son recurrentes, y sobre un proyecto que está ahorita en evolución, que se llama Proyecto Tren Maya, que está desarrollando el gobierno mexicano y que va a impactar en esta zona. Dentro de los resultados, bien, en el río Hondo, vamos a ver unas imágenes ahí. Aquí quiero señalar que el turismo, mucha parte del turismo busca esos paisajes. El río Hondo presenta vegetación de manglares en su ribera. Estas se encuentran en buen estado de conservación, no tienen problema de deforestación. Hay instalaciones de la Secretaría de Marina con muelles en 2 poblados, Subteniente López Saxán. Hay otros muelles en un poblado que se llama Juan Saravia, son particulares. Encontramos vestigios de barcos hundidos ahí en ese poblado de Subteniente López. La profundidad del río es de 6 a 8 metros, tiene corrientes lentas y no se detectan problemas de contaminación. También este río alberga especies protegidas como el manatí, hay lagarto, la iguana verde y la nutria. Su origen, aquí es importante señalar, se atribuye a una falla geológica y se encuentra en un área o en un terreno relativamente plano. De ahí el tipo de corrientes lentas que presenta. Con respecto a los balnearios, bien, hay 4 balnearios en esta área de estudio. Uno es el balneario El Chorro, en poblado de Juan Saravia.
En el poblado de Palmar hay dos, uno que se llama Palmar, como el nombre del poblado, Acapulquito y el Manantial. Aquí hay que resaltar que estos balnearios se crean con aguas que surgen ahí mismo, aguas de manantiales, afloramientos que vienen del manto freático, son aguas cristalinas y que ofrecen pues un paisaje rural y aguas con una temperatura adecuada para la natación, para la convivencia familiar. Y eso es lo que es el atractivo principal de estos sitios. Con respecto a los resultados de las entrevistas, bien, la actividad turística obviamente son los balnearios en esos tres poblados y en el área que se llama Subteniente López es un poblado que colinda, tiene dos puentes que hacen la comunicación con Belice. Y en el área de Belice, del otro lado del río, hay una zona libre de impuestos, a donde acuden muchos mexicanos y el poblado Subteniente López, pues es una zona de paso. Hay un turismo de compras hacia ese país. Y en donde están los balnearios, la actividad económica principal es el cultivo de la caña de azúcar. Y cuando preguntamos si hay potencial turístico, si la gente considera que son suficientes atractivos los sitios o los alrededores de los poblados, el 81% dicen que sí, y lo atribuyen al río Hondo, a los manglares y a su selva. Mientras que un 18.4% ellos dicen que no ven que tenga atractivo turístico. Por otra parte, el 85.8% de los entrevistados aceptan participar en actividades turísticas. Consideran que sus poblados son seguros y que no hay ningún conflicto con la población de Belice, por lo que la actividad turística puede ser redituable en esos sitios. Ahora bien, con este famoso proyecto Tren Maya, aquí la población espera que sí aporte beneficios positivos a los poblados rurales. Este tren va a tener una vía que va a circular por la península de Yucatán y en la parte sur, donde nos encontramos nosotros, más o menos por acá, ahí se encuentra el río Hondo y es donde se espera que vaya a haber un impacto. El 100% de los entrevistados, aquí es importante señalar, que ignora todavía hasta este momento si va a haber unos proyectos directos hacia los poblados y de qué forma va a apoyar a la economía de la región. Y un 24% sabe que ya hicieron visitas, ya comenzaron con las visitas a los balnearios y principalmente a ese balneario que se llama Palmar, pero no tienen información de qué es lo que van a hacer ahí. De los responsables de los balnearios, la información que nos dieron es que, bueno, ningún balneario tiene promoción. Los usuarios los mencionan en redes sociales. Hay que considerar que estos balnearios son rurales y la gente que los administra originalmente pues fueron campesinos. No hay estudios de capacidad de carga, los caminos requieren un mantenimiento. Todos tienen una cuota de entrada. Aquí hemos estado visitando los balnearios y vemos que actualmente ya empiezan a tener algunos letreros como estos que se ven aquí, como el costo, la renta de las hamacas. 2 Anteriormente, minutos, Roberto. sí, gracias. De la entrevista a los responsables de los balnearios, pues hay algo también importante. En el balneario del Manantial recibieron un apoyo por parte del gobierno y aquí vemos, fue para remodelación de las instalaciones. Aquí vemos los baños antiguos y cómo han quedado ahora. Un apoyo casi de $1 millón de pesos. Y con respecto al proyecto Tren Maya, sí hubo visitas a Palmar y Manantial. De las dependencias de gobierno, pues tenemos una guía turística que elaboró la Dirección de Turismo Municipal y la Secretaría de Turismo cuenta con un programa de desarrollo turístico de este Río Hondo que tiene propuesta de proyectos y consideran que esa información va a servir para el Tren Maya. Como conclusión, tenemos que los balnearios rurales son el atractivo turístico principal del Río Hondo, ofrecen espacios para la convivencia familiar y es notorio que pues fueron creados por sus habitantes de los poblados, no tienen un diseño específico. La infraestructura es básica y requiere pues adecuarse a las exigencias de los turistas que se espera lleguen a este sitio. Otra parte del Río Hondo pues tiene, como decimos, vegetación de manglar, hay la selva que está junto a ellos, hay una diversidad de fauna, tanto acuática como terrestre, que ofrece muchos atractivos turísticos para la gente. Y la ribera con la vegetación pues es también propicia para construir miradores, para avistamiento de aves, para investigación. En forma planeada se puede generar un corredor turístico náutico con la participación de los pobladores. Y ya para concluir, quiero señalar esta parte, aquí se encuentra el balneario Acapulquito.
para ver que efectivamente hay un potencial turístico, pero hay que serlo explotado. Los recursos naturales que lo rodean se pueden aprovechar para una diversidad de tipos de turismo, pero aquí hay que señalarlo, se requiere la participación gubernamental con asesoría y programas de financiamiento. Y recordando aquí en el balneario Acapulquito, pues tenemos selvas, manglares, tenemos el río muy cerca. Entonces hay un potencial turístico de los balnearios. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bien, no sé si llegó Oscar Hernández. No lo veo por ahí. Andrés Leaño, no sé si está. Tampoco. Stephanie Azueta, no sé si se encuentra Stephanie. Tonatiu Moreno, Celeste García. Hola, maestra, muy buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos corriendo las presentaciones con la finalidad de no retrasarnos. Entonces, si por algún motivo tuvieron por ahí algún problema, le pediríamos si puede dar inicio con su exposición. Y bueno, ya si se van incorporando, les daremos la oportunidad de que presenten. Claro que sí, con mucho gusto. Nada más Muy un amable. minutito, se está conectando el doctor Tonatiu mientras voy presentando yo pantalla. Claro que sí, gracias. Adelante. Muchas gracias. Perdón, maestra, aquí sí se ve la presentación. Sí, la estamos viendo bien, gracias. Y ahorita un minutito ya se está conectando. Muy bien. Gracias. Bien. Maestra, ¿puedo iniciar? Bueno. Perdón. Sí, adelante, por favor. Iniciamos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. La presentación corre a cargo dentro de una investigación conjunta con el doctor Tonatiu Moreno Codina, así como también el doctor Pedro Leobardo Jiménez Sánchez,
quienes son mis cotutores y tutor respectivamente, y bueno, una presentadora, Celeste García Jaimes, que me encuentro realizando mi estancia profesional. El tema que vamos a presentar es el análisis y evaluación del riesgo y la vulnerabilidad sobre el corredor transversal industrial Tenango-Lerma. Dentro de este corredor a nivel nación, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, a través de lo que es lo largo y lo ancho de nuestra República Mexicana, encontramos una gran diversificación de ejes logísticos donde se encuentran concentrados los corredores industriales. En esta ocasión, nosotros estamos estudiando la región centro, donde el mercado que tiene que ver con el automotriz, el mercado de la logística, prácticamente son los que tienen mayor demanda y mayor campo de acción, mientras que hacia la región, hacia el Bajío, bueno, tenemos un desarrollo con un potencial mayor en las cuestiones aeroespaciales, así como lo que corresponde al equipo médico. Dentro de toda esta vertiente, nuestro país que está dividido además en regiones, bueno, nosotros nos corresponde la región centro-central, estamos ubicando alrededor de 101 plantas que son productoras de una gran cantidad de autopartes que le dan forma y funcionamiento a todo el sector logístico industrial para el sector automotriz. Con ello también se concentran en la región centro-bajío alrededor de 142 plantas, dentro de las que más destacan, bueno, pues sería la planta de Nissan, Bosch, así como otras que se están desarrollando dentro de la entidad. Y en la región noreste tenemos una diversificación de 70 plantas también dedicadas a todo lo que son las autopartes en México, dándole mayor auge a todo lo que es el sistema de logístico para los transportes. Dentro de esta región del Bajío, bueno, tenemos una gran cantidad, ahí tenemos marcados todos los ejes donde están interactuando directamente. En este caso en específico, ahí tenemos el aeroclúster de Querétaro, así como también otra gran cantidad de empresas que le están dando toda la connotación para que se desarrolle la industria aeroespacial y todas las filiales que se están concentrando en cada una de estas unidades. Cada región funciona de forma independiente, pero a la vez de forma articulada una con la otra, donde el factor conectividad resulta primordial y fundamental para poder desarrollar la economía dentro de estas regiones. Durante lo que corresponde a lo que es el Estado de México, bueno, tenemos o estamos hablando acerca de lo que es la inversión extranjera directa. El Estado de México diversifica al menos en 4 áreas muy específicas todo lo que es la inversión. Dentro de ella encontramos la industria manufacturera, estamos hablando que tenemos inversiones del 38.3%. Dentro de lo que son los servicios financieros y de seguros, todos los corporativos, tiene una inversión que oscila alrededor del 20%. La industria de la construcción está interactuando con inversiones de capital extranjero con el 20%, mientras que el comercio se está viendo beneficiado con inversiones que oscilan alrededor del 12%. ¿Qué es lo que sucede con el Estado de México, sobre todo con la conectividad que tiene que ver con el corredor logístico industrial empresarial Toluca-Santa Fe, que corre desde lo que es el municipio de Toluca hasta lo que es Santa Fe en el Distrito Federal? Tenemos una economía dinámica y además estamos hablando, ¿no?, que toda esta sección prácticamente para el 2020 estaba reportando el Estado de México ser una de las tercera entidad con mayor inversión extranjera directa, así como también la segunda en aportar mayor Producto Interno Bruto a la nación. Para el 2020 estamos hablando de que estaríamos haciendo unas aportaciones de 2.1 billones de pesos mexicanos.
Dentro del área que estamos estudiando, bueno, dentro de lo que es el área de comercio, hay algo que rescatar, ¿no? Directamente dentro de estas inversiones estamos hablando que se concentran alrededor de 352.432 unidades económicas distribuidas en toda el área de estudio, más aparte en el sector automotriz estamos hablando de una concentración de 350 unidades económicas y dentro de lo que es la industria química estamos hablando de una concentración de 924 unidades económicas. ¿Ello qué significa? Que en nuestra área de estudio en esta región centro-central tenemos en promedio alrededor de 700.400 unidades económicas. Bien, dentro de esta conformación de la unidad territorial que corresponde al sector regional metropolitano del Valle de Toluca, tenemos la conjugación de lo que es el sistema urbano, así como también el sistema del corredor industrial, junto con lo que es el desarrollo que se está teniendo en los últimos años, sobre todo estamos hablando de alrededor del 2018 hacia la fecha, donde están incursionando en nuevos lugares alrededor del corredor logístico industrial que va de Toluca hacia la parte de Santa Fe, en la parte que se está consolidando, que se le denomina el municipio Santiago Tianguistengo, se está separando debido a la actividad comercial y de servicios y gracias a su dinámica económica, este municipio se separó de la región metropolitana del Valle de Toluca para poderse consolidar ahora como una propia región metropolitana, albergando 5 municipios que se encuentran alrededor. Esto ha beneficiado, puesto que ha llegado la industria a este municipio y se está desarrollando con una dinámica muy rápida. Entre ello podemos ver que se encuentra Daimler Trucks, que es un gran corporativo que está reportando grandes ventas y obviamente un gran soporte en la cuestión productiva, así como también tenemos el posicionamiento de otras industrias dedicadas específicamente a lo que son las aceiteras y los lubricantes que están compitiendo a nivel nacional. Doctor Tonatiuh, ¿se encuentra presente? Así es, efectivamente. Gracias, Celeste. Bueno, dando continuidad a esta presentación, podemos decir que ahí tenemos algo muy, muy peculiar en esta zona, que es el sector metropolitano del Valle de Toluca. Dos factores que inciden mucho. Uno, el medio físico natural. Estamos específicamente en una zona que es la cuenca hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, ¿sí? Dentro de la zona metropolitana del Valle de Toluca. Y también tenemos las ciénegas de Lerma, que en esta imagen se ve perfectamente bien la parte de las ciénegas de Lerma, ¿no? Específicamente. Es decir, tenemos un corte transversal, que es el medio físico natural, y aunado a eso, tenemos el corredor transversal. Es un corredor transversal que viene de Tenango, Lerma específicamente, que es el que da hacia el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto internacional, y da a unas zonas residenciales y a otro parque, el Parque 2000 de Toluca, ¿no? Pero por otro lado tenemos lo que acaba de decir la alumna, en este caso Celeste comentaba que el medio físico construido lo compone o lo integra el corredor logístico industrial y empresarial Toluca-Santa Fe y el tren interurbano México-Toluca. Entonces aquí hay un corte longitudinal, que son la infraestructura propiamente dicho, y un corte transversal, que es toda esa cuenca hidrológica, ¿no? Específicamente, pero compartida con el río Lerma y compartida con el corredor transversal, ¿sí? Que es Tenango-Lerma. Y aquí en esta imagen vemos perfectamente bien la franja del corredor logístico industrial empresarial Toluca-Lerma, pero a su vez tenemos ya la interconexión de lo que es el corredor transversal, ¿sí? De Tenango-Lerma específicamente, que le da continuidad de forma transversal al corredor logístico industrial empresarial Toluca-Lerma.
Santa Fe. Pero tenemos estas dos imágenes que nos muestran muy bien el espacio urbano de Tenango Lerma específicamente y el desarrollo urbano industrial que ya se está conformando allá en la parte de Tenango, ¿sí? Y que no comparte esta franja que estamos viendo ahorita, pero ya empezó a incidir en cierta manera por el corredor transversal industrial de Tenango Lerma específicamente. Por favor. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? El riesgo y la vulnerabilidad, que es un factor que incide mucho en todos los corredores industriales, comerciales, incluso hasta turísticos. En este caso, el corredor industrial, empresarial, tiene un fenómeno que se llama el fenómeno meteorológico, que son algunas trombas, las granizadas, bajas temperaturas, inundaciones, a veces hasta bancos de neblina, ¿no? Específicamente. Los fenómenos urbanos, bueno, pues es la invasiones en los humedales, la desecación de los cuerpos de agua que se está dando en cierta manera en esa franja transversal de la cuenca del Lerma y la sobreexplotación de los acuíferos que comúnmente se da como un patrón, lamentablemente, en un contexto nacional y aquí no es la excepción en este corredor. Y los fenómenos industriales, ¿no? Los cambios de los coeficientes de ocupación del suelo y los coeficientes de utilización del suelo, que son el manejo de los gradientes dentro del corredor, que no hay un parámetro, no hay quien específicamente legisle la manera en que van convergiendo y van creciendo las industrias, ¿no? Incluso están insertadas las industrias en un cambio de uso del suelo mixto, que hay comercios, hay industrias, hay equipamiento educativo, hay equipamiento comercial, hay estaciones de gasolinera, etcétera. Entonces, todo eso es una conformación de un riesgo, una vulnerabilidad en lo que es el corredor transversal. Y aquí vemos la parte del riesgo de la vulnerabilidad en las clínicas del Lerma y el río Lerma, ¿no? Que es una fuente de contaminación, inducido también, no lo voy a decir, no voy a negarlo, por la misma industria, ¿no? La industria te da un sector económico productivo y dinámico, pero también te da la otra parte, ¿no? Que es el riesgo de la vulnerabilidad a la contaminación que se produce en todo lo que es el cauce del río Lerma, que es parte del corredor transversal de Tenango Lerma. Aquí vemos dos cuestiones muy importantes, la industria de Coyoacán, que en cierta manera pues ya también han tenido lamentablemente situaciones adversas en este sentido y hay una contaminación, no solamente en los mantos acuíferos, sino también una contaminación atmosférica. Y en esta imagen específicamente estamos viendo cómo incide también el aeropuerto, sí, que traslapa también parte de lo que es el corredor transversal Tenango Lerma y está incidiendo específicamente también con una laguna que está en su costado derecho, se llama San Ignacio, y con todo lo que es el área industrial que se ve perfectamente bien, con el tejido urbano social específicamente, pero toda esa franja de lo que es Tenango Lerma, esa, vamos a decirlo, esa autopista, esa carretera que va perfectamente hacia otras conexiones de otras regiones, está manifestando que la parte del aeropuerto hacia el entroque de lo que es el corte longitudinal, del corte industrial, ¿sí? De lo que es Toluca, Santa Fe, hay una intercepción y ya está incidiendo de manera transversal esa parte. Y aquí se ve su composición, como ya el aeropuerto, con las zonas industriales y las zonas de habitaciones y de comercio y de servicios, están incidiendo en algunos terrenos de Lerma específicamente. Y aquí vemos un crecimiento irregular, ¿no? En la zona alta hay un riesgo permanente, específicamente en las barrancas. Tenemos varios ejemplos aquí en Álvaro Obregón, en la alcaldía, en la Ciudad de México. Hay que tratar de evitar esa situación y el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento, ¿no? Que estamos hablando específicamente de esas dos grandes obras de gran envergadura, que es el corredor, sí, el corredor industrial empresarial y lo que es el tren interurbano específicamente, y que de alguna u otra manera inciden en la movilidad de no solamente del sector metropolitano, sino del sector regional metropolitano. Es decir, el comportamiento de la movilidad empieza a cambiar, empieza a variar, posiblemente ya más en los próximos años, cuando empiecen a operar lo que es el tren interurbano. Y bien, esta es una presentación así a grandes rasgos. Recordemos que la maestra Celeste García Jaimes está haciendo una estancia profesional con el doctor Pedro Leobardo Jiménez Sánchez, que es parte de esta presentación que estamos incidiendo de lo que es los dos cortes. El corte longitudinal, que es el corte de lo que es el corte de un corredor, y el corte transversal, que es la composición,
sí, de lo que es la ecología urbana, específicamente de la cuenca hidrológica y del tren interurbano de manera longitudinal. Interesante esta situación que se está dando en la zona metropolitana del Valle de Toluca y que esperemos que tenga más beneficios que repercusiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Celeste, doctor Donatiu. Muy amable, gracias. Vamos a continuar entonces. No sé si llegó Óscar Hernández. Bien, si no llegó Óscar, entonces Andrés Leaño o Diana Jaramillo, no sé si están por aquí. Me parece que ya está Stephanie. Doctor, se escucha mucha resonancia. Perdón, comentaba que ya está Stephanie, lista para exponer, me parece que es la segunda ponente. Stephanie. Bueno, no, el primero es Óscar, No, el sí, es segundo Óscar, es Roberto, Roberto, después Andrés. está Andrés. Sí, tiene Entonces, seguiríamos con Stephanie Azueta. Si ya está lista, por favor, Stephanie del Instituto Tecnológico de Chetumal, adelante, por favor. Gracias. ¿Ya se ve? Sí, adelante, Stephanie. Si lo puedes poner en modo presentación. Claro. Si gustan ir haciendo sus preguntas en el chat para nuestros ponentes, por favor. Bien. Buenos días. La ponencia que voy a presentar se denomina la evaluación de la resiliencia urbana ante huracanes a través de los instrumentos de planeación urbana en Chetumal. A manera de introducción, estamos hablando que en las últimas décadas, o bueno, sí, últimas décadas ha habido modificaciones en los territorios, ecosistemas y paisajes, donde el riesgo de desastre en las ciudades cada vez es mayor, teniendo en cuenta elementos como la alteración, la invasión, y esto genera un grado de exposición o vulnerabilidad a todos aquellos asentamientos humanos en los que se desarrolla el territorio. En base a esto, habiendo tantos efectos que pueden ocasionar transformaciones en el territorio, como viene siendo en las últimas décadas denominado el cambio climático, el efecto invernadero, las altas temperaturas, fenómenos hidrometeorológicos, a través de diversas organismos, instituciones, actores a nivel internacional han promovido el abordamiento de los temas respecto a los desastres naturales. En este caso tenemos desde 1979 la primera conferencia mundial sobre el clima. Después tenemos un marco de acción del diseño para la reducción de desastres, un marco de acción de IYOGO y luego tenemos el marco de Sendai, donde se empieza a ver un abordaje sobre ciertas acciones para reducir los impactos en cuestión de los asentamientos humanos ante los desastres. Finalmente, para el 2016 se presenta en Hábitat 3 la nueva agenda urbana, cuando ya se denominan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, hay uno en particular que es el que se está desarrollando en la investigación, que es el objetivo 11, que se trata de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, donde parte de los metas nos habla de políticas y planes para ciudades resilientes y sostenibles. Entonces, bien, Chetumal es una ciudad costera que se ha caracterizado por tener un historial a los desastres naturales, como son los huracanes e inundaciones también. Se debe principalmente por la ubicación geográfica, generando afectaciones al grado de tener pérdidas humanas, ambientales, materiales y sociales. Bajo este lente es que se ha decidido abordar la parte de qué tanta capacidad de adaptación y aprendizaje se ha desarrollado en el territorio y por parte de los actores que componen el territorio. Este es un mapa que representa los trayectos que han abordado los diferentes huracanes en el territorio, su incidencia en lo que viene siendo
la ciudad de Chetumal. De los huracanes que se tiene presente o cierta sensibilidad en el tema de las afectaciones que ha habido, está el huracán Janet de 1955, que se considera que hubo un cambio, hubo un cambio a nivel social, también histórico y también físico en la cuestión del territorio y la ciudad. Luego tenemos el huracán Carmen en 1974, el huracán Gilberto en 1988, en 1998 el Mitch y en el 2007 el huracán Dean, siendo, digamos, el huracán con más reciente y con pérdidas o elementos que han dejado huella en la ciudad. Entonces, bien, la investigación se basa en evaluar el grado de resiliencia urbana a través de los instrumentos de planeación urbana en Chetumal, partiendo de una construcción y clasificación de las capacidades y habilidades que la ciudad ha tenido frente a los huracanes, a partir de las dimensiones que se han identificado para la construcción de la resiliencia urbana. También se habla de identificar cuáles son las acciones y atribuciones que cumplen con las directrices que tanto se promueven en el discurso internacional al respecto de este tema y cómo está incidiendo en la parte de los actores de la planeación urbana municipal. Finalmente, se habla de una revisión de los instrumentos de planeación urbana ante la estructura social, política, institucional y territorial para la construcción de dicha capacidad. Entonces, bien, el concepto de resiliencia ha sido abordado por muchísimos estudiosos en el tema. La resiliencia tiene diferentes lentes. Por ejemplo, se habla de un marco de reducción y mitigación del riesgo de desastre, donde la resiliencia se ve como un resultado y la reducción y mitigación del riesgo se habla de un proceso. Luego tenemos un segundo marco que nos habla de la parte urbana holística y habla de los beneficios similares a los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente tenemos el tercer marco, el que se considera más complejo e integral, que ve la resiliencia en sí como un proceso. Esto se analiza a través a nivel de sistemas. Entonces, en este último marco se habla de la capacidad de adaptarse a los cambios y perturbaciones para adquirir nuevas condiciones a las circunstancias que se presentan en el territorio. Uno de los conceptos más importantes y que muchos teóricos retoman cuando se aborda la resiliencia es del autor Holling, que habla de la capacidad de los ecosistemas de retornar a su estado original luego de una perturbación, manteniendo sus características esenciales de composición, pero también obteniendo ciertas capacidades de aprendizaje. Entonces, bien, de la resiliencia se habla que es un análisis bastante complejo que se ve construido por diferentes actores, tanto a nivel social, privado, la parte de instituciones, de gobernanza, y todos ellos han de trabajar para generar cambios y mejoras en lo que viene siendo el territorio. En la parte de los objetivos hablamos de qué forma los instrumentos de planeación urbana contribuyen a construir resiliencia ante los huracanes. También se habla de las capacidades y habilidades en torno a la resiliencia para minimizar las afectaciones de los huracanes y acciones locales de los actores locales. Aquí el estudio nos habla en la metodología, se tiene la intervención de la población en general, actores de la administración local y la parte de los instrumentos de planeación urbana. Se tienen de las 5 dimensiones la parte sociocultural, la parte económica, la ecológica, gobernanza y físico-urbana, que va a ser el punto que nos va a permitir analizar cada uno de los componentes de la resiliencia para ver en qué estado se encuentra. Como se muestra en el mapa de aquí,
tenemos que de estas 5 dimensiones se busca obtener en qué punto se encuentra, ya sea en un estado de resistencia. Esto me refiero, o bueno, se refiere a la parte de que hay perturbaciones, hay desastres en el territorio, pero se está sobrellevando la situación, no hay una respuesta, no hay un sentido de adaptabilidad. Y por el otro lado tenemos ya esta capacidad de resiliencia, es decir, que a partir de esta circunstancia se transforma, hay un aprendizaje y modificaciones tanto en las costumbres, acciones, intervenciones en el territorio para mejorar a futuros elementos como vienen siendo los fenómenos hidrometeorológicos. Esto significa una planeación a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la metodología se basa en una intervención o una aplicación de un cuestionario en la población en general y a los comités vecinales que conforman en el territorio, se distribuyen en el territorio. Luego tenemos los actores locales de la administración y finalmente el análisis cualitativo de los instrumentos a través del software Atlas-C. Entonces, bien, la primera fase en cuestión de la población en general, la aplicación del cuestionario se aplicó a 300 personas en la ciudad de Chetumal. ¿Qué está pasando? O bueno, estos son resultados parciales de lo que está pasando en la ciudad. Primeramente, en cuestión de los comités vecinales, se ha encontrado que la población no conoce a estos elementos que son sus figuras de representación con la relación que hay en la administración local. Se presume que hay alrededor de 125 comités vecinales en el territorio, solo se ha tenido respuesta de 5 encontrados a través del mismo cuestionario y también a través de la intervención de la Dirección de Participación Ciudadana que rige en la ciudad. Bien, de la información que se pudo obtener de la aplicación de los cuestionarios con la población en general, se generó esta matriz que nos permite identificar las capacidades y habilidades. Se ha generado una ponderación de cada una de las respuestas que se obtuvo, de tal forma que se pudo cuantificar esta información a tal grado de poder definir si estas capacidades se encuentran en un estado de resistencia, entrando en el valor que se le ha delimitado, o en el caso de la resiliencia, es decir, que hay un aprendizaje o un elemento. Aquí en la parte inferior hablamos de las 5 dimensiones que se están analizando. La parte sociocultural nos marca en la respuesta del capital humano, es decir, la parte del aprendizaje que tiene el individuo ante los huracanes. Sin embargo, como les comentaba, los comités vecinales no han tenido participación en la respuesta de los cuestionarios que se les desea aplicar. Por lo tanto, esta información o bueno, esta ponderación que se tiene es de modo individual. Aún no se tiene considerado la parte del capital social. Por otro lado, la dimensión económica nos marca un valor de 0.34 quedando en el lado de resistencia, es decir, la economía a nivel de la ciudad, a nivel urbana, se considera no hay una combinación de fuentes, de recursos para el financiamiento de las actividades. Luego tenemos la parte ecológica. Aquí se consideran parte de los cambios, identificación de cambios en cuanto al entorno e identificación de los fenómenos hidrometeorológicos. Luego tenemos la parte de gobernanza, que al igual que la sociocultural, tenemos la información aún no está completa, puesto que de igual forma parte de la información se basa en lo que nos pueden proporcionar los comités vecinales. Y lo físico urbano, tenemos en la parte física de la infraestructura y servicios comunitarios
gran parte de ellos están en el sector de resiliencia. Sin embargo, parece interesante que uno de los servicios o infraestructura de la ciudad, por ejemplo, el drenaje y alcantarillado en la ciudad es deficiente a percepción de la población, puesto que para los fenómenos hidrometeorológicos, tanto inundaciones y derivados de los huracanes, puede afectar el funcionamiento de la ciudad. Entonces, bien, de las partes que conforman la metodología, tenemos que los comités vecinales no, además de que no se puede o no se ha logrado obtener información de la población en general, direcciones como la de participación ciudadana y Dirección General de Desarrollo Social, que son las encargadas de tener este vínculo con estas organizaciones, no tienen una base de datos completa, es decir, la información que tienen no está actualizada y también tiene que ver en parte con las reestructuraciones constantes en los comités y en la administración local. Han habido cambios de actores en este sentido, por lo cual no se tiene, digamos, un registro o seguimiento en esta parte de la relación población-instituciones. Por otro lado, tenemos la participación de los actores de la administración local, que es a través de una herramienta de autoevaluación que está propuesta por la UNICIR, que nos va directamente a los actores de la administración local. De estas 10 figuras que se tiene, solo hemos tenido respuesta de 2 de ellas: Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Planeación Municipal. Finalmente, como última parte de la metodología, en el análisis de los instrumentos de planeación urbana, podemos ver que el instrumento que se ha analizado ha sido el Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano y Rural del municipio de Otompe Blanco. Este se basa o nos indica desde sus inicios que está dirigido o enfocado hacia los principios de la sostenibilidad y recursos naturales en respuesta a los ODS, esto teniendo en cuenta la alineación que tienen los instrumentos y planes a nivel nacional, estatal y municipal. Sin embargo, se enfoca más que nada al cumplimiento, competitividad, crecimiento en torno a la economía y a una parte al fomento y preservación y conservación de los recursos, pero en la parte del ordenamiento en sí o una dirección en cuanto a lo territorial, todavía las directrices en cuestión del pensamiento resiliente aún no se han establecido de forma clara y concisa, además de que la parte del abordaje de los fenómenos hidrometeorológicos aún está, digamos, no se ha abordado de manera a profundidad. Finalmente, en las conclusiones que se han obtenido hasta el momento, como bien se ha identificado en la teoría, la resiliencia es una capacidad bastante compleja, es una propiedad bastante compleja, con múltiples elementos que se establecen interdependencias entre el ser humano y el medio físico. Esto nos habla de que para su construcción ha de haber una relación entre las diversas dimensiones para generar una estabilidad, habitabilidad y sentido de pertenencia, pero se ha visto hasta el momento que no hay, digamos, una dirección hacia la construcción de ella, a pesar de que desde 1979 se empieza a hablar de los riesgos de desastre y eventualmente de manera implícita y finalmente hasta 2016 de manera explícita de la construcción de la resiliencia. También hablamos de que los aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos y físicos urbanos deben de generar respuestas individuales e institucionales, es decir, deben de estar alineados para mejorar o promover
en cuestión de los instrumentos y políticas públicas para enfrentar dichos fenómenos hidrometeorológicos, ya sea en general a nivel desastre, que pues los asentamientos están propensos a percibir. Eso sería todo. Muchas gracias, Stephanie. Vamos a ver si está por ahí Oscar. No sé si llegó por ahí Oscar Hernández o Andrés Leaño. Bien. Entonces daríamos paso a la presentación de la doctora Catalina Elvira Espinosa Vargas y Ana Isabel Gómez Araúz, que nos van a presentar Tierras Altas, Chiriquí, Panamá, análisis de amenazas y vulnerabilidad desde la perspectiva socioecológica. Ya hay algunas preguntas en el chat, entonces al concluir la sesión estaremos dando paso a las preguntas. Por favor, no se retiren. Gracias. Adelante, doctora Catalina. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Se ve la presentación? Sí, ya se ve. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en el primer seminario internacional de investigación de la red en la mesa 7. Vamos a estar hablando sobre el tema Tierras Altas, Chiriquí, Panamá. Nuestra investigación es el análisis de amenazas y vulnerabilidades desde la perspectiva socioecológica. Las investigadoras principales es la doctora Catalina Elvira Espinosa Vega, que es profesora en Geografía del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y mi persona del área de Gestión Ambiental del Departamento de Recursos Naturales de la misma facultad en la misma universidad. Vamos a estar hablando brevemente de una introducción, un fundamento teórico, una metodología, los resultados de esta primera etapa de investigación y sus conclusiones. Vamos a estar planteando el análisis desde la búsqueda de describir desde la perspectiva socioecológica las principales amenazas y vulnerabilidades que se presentan en el distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, República de Panamá. También vamos a estar tratando de reconocer esas entidades que conforman el sistema natural en el que se inserta el sistema social y que esa interrelación genera pues estos feedback o intervenciones, ¿verdad? Estamos tratando de destacar con esto el proceso de construcción social del riesgo de desastres, especialmente el de inundaciones y el de inestabilidades de ladera. Estamos planteando, ¿verdad?, la zona de interés en el distrito de Tierras Altas. Sin embargo, debo hacer la precisión de que pues en Panamá toda la zona y otros distritos comparten la situación de Tierras Altas. Sin embargo, el distrito con este nombre surge en 2013 de la segregación de un distrito previo y que se concentra en la zona que está marcada acá en amarillo, con una superficie de 338.8 kilómetros cuadrados, una población de 20.471 habitantes aproximados al momento, y se conforma con 5 corregimientos que son Volcán, en el distrito el de la cabecera, en donde está el gobierno municipal, Cuesta de Piedra, Nueva California, Paso Ancho y Cerro Punta. Esta zona en la parte noreste es la que vamos a estar analizando más a profundidad dentro de este distrito. Aquí se concentran recursos bióticos y abióticos en áreas protegidas grandes como el Parque Internacional La Amistad, que está dentro de la categoría de UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, y el Parque Nacional Volcán Barú, que conecta con la Cordillera Central. Entonces el sitio de interés está en áreas de amortiguamiento de ambas áreas protegidas, en donde desde el volcán Barú pues surge el río principal que tiene influencia, que se llama Río Chiriquí Viejo, y que conforma la cuenca hidrográfica 102, que tiene el mismo nombre. La temperatura oscila entre 14 y 24 grados Celsius. Se desarrollan actividades agrícolas de larga data con cambios de uso de suelo establecidos y atractivo turístico relacionados a la situación de Tierras Altas.
En el fundamento teórico podemos decir que el análisis de amenazas y vulnerabilidades en esta situación, en nuestro territorio, ¿verdad?, va a estar aproximándose al sistema social que carece de simplicidad dada la influencia de factores internos y externos que determinan la construcción del riesgo y la materialización del desastre. Tal como expresa Heredes en 2015, los desastres son problemáticas socioambientales con características temporoespaciales complejas de carácter multidimensional, Urteaga y Eyzaguirre en 2013, y sistémicas, abordados desde estructuras sociales y la interrelación con el sistema físico-geográfico, Espinosa y Arriaga en 2014. Comprender el riesgo desde la perspectiva socioecológica se ha considerado necesario para entender la relación entre los sistemas integrados sociales y naturales en la búsqueda de pautas más sustentables para el desarrollo y un modelo para la gestión ambiental. Considerar el desastre como una consecuencia de la degradación ambiental se hace cada vez más necesario al ser considerada como uno de los principales impulsores del riesgo, según Di Pietri en 2020. Entonces Cerro Punta muestra pues esta dimensión para hablar de la materialización del desastre. Entonces tenemos que pensar en los factores impulsores del riesgo y los detonantes en el espacio local. Entonces tenemos pues que las amenazas pueden ser de origen natural o antrópico, y estas se han perturbado y tienen el potencial de causar daño. Por otra parte está el ámbito de la vulnerabilidad, que es intrínseca a la entidad del sistema, en este caso social, y condiciones que hacen susceptibles de no resistir el impacto de dicha amenaza. En cuanto al grado de exposición, este es espacio-temporal y ubica la zona de impacto y la cantidad de elementos expuestos a dicha amenaza. Y finalmente la capacidad, que es la fortaleza dentro del sistema para resistir, adaptarse y seguir interactuando, que como se ha comentado acá y se conecta con el sistema socioecológico, tiene que ver con la resiliencia y las oportunidades de adaptación. En la metodología utilizamos un enfoque cualitativo con diseño de investigación-acción, toda vez que la profesora doctora Catalina y mi persona formamos parte de comités especializados dentro de la universidad que intervinieron en 2020 en una situación en el sitio. El método fue heurístico con criterio de experto y usamos tecnología geoespacial y algunos instrumentos como Survey 1, 2, 3 de ESRI para hacer levantamiento. Se identificaron 8 puntos con alto riesgo de inundación e inestabilidades de ladera, comprendidos dentro de los corregimientos previamente descritos, Cerro Punta y Paso Ancho. Se hicieron 2 jornadas de trabajo en campo, identificando estos puntos de control con base en la cercanía de asentamientos humanos al cauce principal del río Chiriquí Viejo y las afectaciones registradas en el área durante inundaciones y deslizamientos de tierra en 2020. Algunos resultados de esta primera etapa dan cuenta de algunas amenazas que desde esta perspectiva podemos ir caracterizando, pero debemos recalcar que la zona es un área de multiamenazas porque se han registrado eventos de origen geológico. De hecho, la riqueza del sitio tiene que ver con su capacidad orológica, etcétera. Y estos eventos geológicos implican sismicidad, actividad volcánica y geofísica en el caso de los deslizamientos de tierra y de roca. En cuanto a las condiciones hidrometeorológicas, estas generan inundaciones y esta es, digamos, la amenaza con mayor frecuencia, incluso para los datos que se estiman para Panamá. Hay alta humedad y tenemos una precipitación anual para este sitio en particular, que va entre 2.500 a 5.000 milímetros según EPESA en este año. La lluvia orográfica es natural, es consecuencia de la presencia de la cordillera central, en donde se asientan estas zonas y su riqueza y biodiversidad. Y luego pues tenemos influencia de sistemas de baja presión que se originan en el Caribe y con influencia de la zona de convergencia intertropical,
huracanes y otros procesos que también estamos vinculando con cambio climático y vulnerabilidad climática. En el conocimiento del riesgo por inundación pudimos identificar, aparte de esta amenaza, ¿verdad? Y las multiamenazas, que para el sitio, pues, la característica de la cuenca, ¿verdad? Tenemos esta elevación en el área de estudio, en la parte más elevada, ¿verdad? Hacia Cerro Punta, tenemos que está aproximadamente a 2.110 metros sobre el nivel del mar, y esta va generando una pendiente de 44.8 grados, por lo cual es un indicador de que ocurren inundaciones súbitas propias de esta zona de montaña, ¿verdad? Y aquí algunas de las personas que participaron en nuestras giras. Bueno, el río se muestra trenzado con corrientes divergentes y convergentes. En algunos puntos está encajonado, con formación de algunos meandros en la parte media de la cuenca, en la cual también es evidente el ensanchamiento del río principal en algunos tramos entre 220 y 282 metros, por la confluencia de terrazas de inundación. En el caso, pues, de las vulnerabilidades, pues está la física relacionada precisamente con la ubicación de asentamientos humanos a 80 metros o menos de los escarpes que se van formando, pues, por las terrazas de inundación del río Chiriquí Viejo, y en algunos casos la presencia en la misma terraza de inundación de estas poblaciones, ¿verdad? En este sentido, el punto crítico o más crítico por inundación es la comunidad de Bambito. En la parte ambiental vemos que la influencia de las actividades agrícolas intensivas y del cambio de uso de suelo, de la relación espacial, ¿verdad? Va generando estas inestabilidades de ladera, la escorrentía superficial, y entonces aporta a el caudal de la cuenca del río Chiriquí Viejo. Aquí se puede observar un punto crítico, es el punto crítico 6 en Bambito, justamente hablando del meandro que se forma en la cuenca media del río Chiriquí Viejo, en esa comunidad que es la que ha sido mayormente impactada, ¿verdad? Entonces, acá vemos la inestabilidad de ladera, la pendiente, vemos que pues esa población en Bambito y importante infraestructura en este caso turística, y de la población más vulnerable, pues está en este valle fluvial que es aluvial, que está encajonado, y que en la parte de arriba tiene pues estas actividades agrícolas intensivas generando las inestabilidades de ladera. Como conclusiones para esta primera etapa, pues la evaluación de puntos críticos ha permitido conocer la dinámica fluvial del río Chiriquí Viejo en este punto, y para un evento específico en 2020 que se analiza en 2021, y se establecen puntos críticos que son indicativos de alto riesgo de inundación y deslizamientos que existen en el área. Se identificaron las principales amenazas y vulnerabilidades existentes y se determinó que el área de estudio es una zona de multiamenazas. También estamos trabajando en la segunda fase a través de un trabajo en conjunto con la comunidad, y se debe considerar los puntos priorizados de las comunidades en riesgo y de las autoridades locales. Además, se precisa indagar más sobre los proyectos que se desarrollan en el área para reducir el riesgo existente. De igual forma, en la segunda etapa de investigación se requiere profundizar en las causas de fondo o en los factores subyacentes del riesgo que desencadenan estos desastres desde la perspectiva socioecológica, para generar interlocución con los procesos de gestión ambiental que se han orientado para esta localidad. La observación de grandes extensiones de terreno desprovisto de vegetación, con pobres sistemas de drenaje y almacenamiento de agua de escorrentía, por la carencia de un manejo de las aguas en la finca, ya sea por los sistemas de siembra utilizados o por la construcción de invernaderos, precisa de implementación de otras estrategias para la restauración de las coberturas naturales,
así como del bosque, galería, estabilización de zonas boscosas, áreas protegidas, estabilización de laderas con alta susceptibilidad de deslizamientos, planificación del uso del suelo, procesos de gestión de riesgo y establecimiento de sistemas de alerta temprana para también multiamenazas. Con eso nosotros damos este pantallazo de lo que hemos estado trabajando en nuestra unidad de investigación y agradecemos mucho la oportunidad. Quedamos anuentes para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana Isabel y doctora Catalina, por la presentación. Bien, voy a hacer un último llamado a Óscar Herrera, si está por aquí, o a Andrés Leaño y Diana Jaramillo, no sé si están, no los veo. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a iniciar con el comentario del doctor Tonatiuh, que dice, la resiliencia y sus actores intervienen. Son parte de las acciones y la población, ¿qué participación tiene? Esto entiendo que es para Stephanie. Y el otro comentario dice, los fenómenos climáticos son los que inciden en la estructura urbana. ¿Y qué otros? ¿Qué otros fenómenos inciden en esta infraestructura? Dice, no existen más dimensiones de análisis en la resiliencia. Bueno, esto es para Stephanie. Hay otra pregunta para Stephanie también. Dice, ¿cómo podemos desarrollar ciudades más resilientes con respecto a los huracanes y a otros fenómenos naturales? ¿Y cómo lo relaciona con el Estado de México? Bueno, aquí no sé si es para Celeste y para el doctor Tonatiuh, aunque dice pregunta para Stephanie. Y después, bueno, después voy a leer el comentario de la doctora Linda. Es una pregunta para Ana Isabel. Pregunta, ¿qué técnica o técnicas para consulta a expertos emplearon? Y otra pregunta también para Celeste y el doctor Tonatiuh. Dice, respecto a los riesgos en el corredor transversal industrial Toluca-Lerma, en la presentación se mostraron imágenes de zonas inundadas ocupadas por industrias. ¿En qué caso, qué solución le dan? ¿Cómo evitan el retorno de las aguas a los sitios ocupados? ¿O sigue siendo un problema a resolver? Entonces, les agradecería a los ponentes intervenir o ir dando respuesta, por favor, a las preguntas que se plantearon. Iniciaríamos con Stephanie, por favor. Vamos en el, no es cierto, presento primero el doctor Tonatiuh y la maestra Celeste. Adelante, por favor. Sí, gracias. Parte de la resiliencia y los actores que intervienen, quiero entender cómo actúan entre ellos para obtener la participación, eso quiero entender. Bien, la resiliencia, como se ha analizado, se ha visto en diferentes teóricos, se necesita de los diferentes actores. Una, para cuando se hace el análisis, hay que saber bien el diagnóstico, en qué calidad se encuentra el estado. Es decir, ya sea que se está teniendo un aprendizaje, se está resistiendo, es decir, no se está sobrellevando la situación, o hay un sentido de aprendizaje ante ellos. Por eso es importante tener los diferentes actores, tanto puede haber que la institución esté aprendiendo en el sentido de que ya está aplicando políticas públicas para organizar el territorio, pero también tiene que ver la parte en que la población cómo está reaccionando. En el caso, bueno, de lo que se ha percibido en la investigación, la población en sí tiene un pensamiento individual, es decir, sí aprende a cómo sobrellevar el huracán siempre y cuando sea de manera de puertas para adentro, pero no tiene esta dinámica con su colonia, que es lo que nos ha demostrado. No están conscientes de quién es su comité vecinal o quiénes los están representando con la parte de la gobernanza, que ese es uno de los, digamos, focos rojos que ha arrojado la investigación. Entonces, por eso es importante de las, que parte de la pregunta que hizo más adelante,
hay muchísimas dimensiones que se pueden analizar de la resiliencia urbana. Aquí, digamos, se sintetizó a manera más accesible a la información que se pueda obtener, pero hay dimensión de la parte de salud, medios de comunicación, etcétera, financieramente. Hay muchísimas que se pueden abordar. Sin embargo, se trató de hacerlo de una manera más puntual y, digamos, agruparlas para que se pueda obtener información de todas ellas de alguna forma con el cuestionario. Por eso es importante no solo abordar, digamos, de la parte de los actores municipales o solo de la parte poblacional, sino que debe haber una relación y esas mismas interdependencias o relaciones que se han creado o que se están apenas estableciendo nos va a dar información para ver dónde a corto, mediano y largo plazo se puede trabajar en las políticas públicas que van a regir en el territorio. Esa es una de las cuestiones de por qué se tienen estas figuras, se contemplan en la investigación. También se habla de la estructura urbana, qué otras cuestiones se inciden. También tiene que ver la parte de las cuestiones sociales. También se vio que hay un movimiento de población en la ciudad. Se cree que, bueno, en la parte de la información que se obtuvo, no, sí nos arroja que mucha de la población de Chetumal es originaria, que ha vivido permanentemente acá o que ha habido gente de más de 10 años, pero también ha dejado ver que hay esta actividad de movimiento entre la población y eventualmente sus costumbres y conocimientos ante los fenómenos también cambian, cómo los perciben o cómo los sobreviven. Entonces también tiene que ver y eventualmente la estructura urbana en la parte territorial pues tiene que ver este crecimiento desacelerado de la ciudad, que también nos estamos yendo hacia la parte norte y topando con la sabana, que eventualmente en algún punto, o bueno, de la información que se ha obtenido en uno de los mapas que se tiene, como les comentaba, de los infraestructuras y servicios, me dicen que la calidad del drenaje y alcantarillado es muy bajo. Esto sobre todo en esa parte. Muchas de ellas son construcciones nuevas o que aún no han implementado estos servicios. Entonces, eventualmente, digamos, esa zona es más vulnerable a estos fenómenos. Y no recuerdo qué otra. ¿Cómo podemos desarrollar ciudades más resilientes con respecto a los huracanes y otros fenómenos naturales? En el caso de la investigación, la parte que se ha percibido es que abordar digamos, esta evaluación nos va a permitir identificar las fortalezas y debilidades que está teniendo la ciudad frente a estos fenómenos naturales. Es muy común, si somos originarios de Chetumal o también, digamos, visitantes, dicen que la ciudad tiene una cultura de huracanes, pero ¿realmente es eso? Entonces, por eso es importante tener este análisis de los componentes, ver en qué situación están, si hay resistencia o resiliencia, y partir de ellos para el desarrollo de estos instrumentos y políticas públicas que nos van a generar estas ciudades con este pensamiento resiliente que se está promoviendo desde años atrás. Creo que sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, Stephanie. Bien. Doy la palabra a la maestra Celeste y al doctor Tonatiu, si nos pueden responder las preguntas que llegaron al chat, por favor. Adelante, Celeste. Ok.
Muchas gracias, doctor. Maestra, muchas gracias. Dentro de las preguntas que nos hace Roberto Flores con respecto a los riesgos en el corredor transversal industrial Toluca-Lerma, nos muestran las imágenes y qué es lo que se está haciendo acerca de las zonas que son inundadas. Bueno, dentro de lo que se ha hecho en el estudio, nosotros estamos identificando la cuenca del Alto Lerma, que oscilan a ciertas elevaciones sobre el nivel del mar que van entre los 3.600 metros hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. El punto intermedio, el punto cero, que está referenciado como las lagunas de la Ciénega, se encuentran a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que hemos encontrado a través de la investigación es de que si en este sistema, que además no lo hay y que está prácticamente en desuso, son los bordos de agua. Si se pusieran captadores a través de estos bordos de agua a una altura mayor de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, que es la altura de la Ciénega prácticamente, y lo elevamos un poco más, entonces todos los escurrimientos que vienen del volcán del Nevado de Toluca podrían contenerse en esta parte y de forma natural hacer las filtraciones. Con estas filtraciones, número uno, se recarga la misma Ciénega, la propia cuenca. Más aparte, esta filtración hace que tierras abajo, alrededor de la Ciénega, donde se encuentran los municipios altamente urbanizados, como Santiago Teanguistengo, como San Mateo Atenco, como Metepec, no sean inundados cada temporada de lluvias, no presenten esta problemática con respecto a las inundaciones. Sobre todo, el caudal de agua que se está captando básicamente está haciendo que el río Lerma se desborde. Entonces este desbordamiento impregna totalmente a las inundaciones en estas regiones urbanas, condicionando a problemáticas ya prácticamente severas. Estamos hablando que estamos teniendo ya inundaciones alrededor del medio metro hasta 1 metro de alto para las casas de habitación, ¿no? Entonces este problema es totalmente recurrente y consideramos que a través de lo que sería la implementación de estos bordos de agua sería una solución para poder evitar este tipo de problema. Doctor. Sí, bueno, ahora también hay otra cuestión muy importante. Yo les enseño una imagen en la cual hay también incendios, es decir, los siniestros están, no solamente las inundaciones. Estás en un corredor longitudinal que recorre de Toluca hasta Santa Fe. Y luego tienes un corredor transversal, que es de Tenango, Lerma. Y por si fuera poco, tienes un tren interurbano. Y luego tienes en medio todo lo que son las ciénegas de Lerma. Son 3 ojos de agua. Es decir, tienes ahí un riesgo latente, una vulnerabilidad. Y no estoy hablando de ciclones, de tsunamis, estoy hablando de una constante que están en los corredores. Y paralelo a ello, hay una avenida que ya comentaba muy importante, la Avenida de las Torres, que es paralela a lo que es el corredor logístico industrial empresarial Toluca-Santa Fe. Es decir, es una zona muy dinámica, pero también a su vez es muy vulnerable. Y tienes el aeropuerto. Y el aeropuerto ya está confinado ya en sus áreas, específicamente para servicios, para más industrias, para más comercios, en fin. Entonces, estamos viendo que esos usos mixtos que estamos determinando y se han determinado y se siguen determinando, tienen un impacto urbano y un impacto ambiental. Es parte del quehacer de como nosotros los investigadores en la cuestión del territorio, analizar todo lo que está propenso en esta parte del asentamiento humano y del asentamiento industrial. Y, por supuesto, del asentamiento comercial y de servicios que, de alguna u otra manera, también tienen una manera directa o inciden de manera directa en ese sentido con todo lo que son los 2 corredores, un tren interurbano, ¿sí? Y unas ciénegas de Lerma. Tenemos ahí un nodo específico de una convención, de una interacción económica muy interesante, pero con mucha vulnerabilidad. Afortunadamente tenemos ahí una cordillera
que es específicamente la cordillera de lo que es la Marquesa, y que ha detenido el crecimiento de Toluca hacia la Ciudad de México. Si no, estuviéramos hablando de algo más majestuoso desde una lectura espacial regional, ¿no? Interesante los estudios. ¿Por qué? Porque aquí no es el factor el clima. El factor clima sí es o sí incide en el corredor porque hay bancos de niebla, pero hasta ahí. O a veces hay lluvias atípicas que también inciden en la estructura urbana. O sea, esto es lo que se está haciendo ahorita y posteriormente vamos a sacar más resultados en ese sentido de este estudio, que esperemos que en la segunda encuentro internacional podamos dar los resultados ya más específicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, pasamos con la pregunta de la doctora Linda para Ana Isabel. Sí, muchas gracias. Bueno, ya en el documento extenso, como lo describimos, el estudio surge porque nosotros formamos parte de cuerpos académicos que también estamos comisionados en una comisión institucional para la gestión de riesgo de desastre y cambio climático desde la universidad. En la región occidental de Panamá, pues nuestra universidad está ubicada en esta zona. La pregunta específica sobre las técnicas de consulta de expertos surge pues de la necesidad, dado los eventos colaterales del huracán ETA sobre esta zona de estudio, en donde se levantaron estos puntos críticos debido a una necesidad local con la visión de expertos. Pero luego de que levantamos estos puntos nos dimos cuenta, ¿verdad? Usando un instrumento, ¿verdad?, de encuesta georreferenciada con 1, 2, 3 Survey y citas específicas con expertos de la región, tanto para las geoformas, el análisis de la parte hidrográfica de la cuenca, también con expertos geógrafos ambientales, ¿verdad?, de la región. Pudimos constatar también la visión territorial y la visión de las personas que se vieron afectadas y que se van viendo afectadas con mayor frecuencia, y quisimos llegar a dimensionar estos elementos constituyentes o subyacentes del riesgo desde esta visión socioecológica. Pudimos apreciar, bueno, este evento se da en medio de la pandemia. Ya venía con un sistema deteriorado, por ejemplo, en la parte económica de las actividades turísticas, y luego se ve el impacto directo y la pérdida y daños, ¿verdad? Impactos directos con pérdidas humanas también. Y cada vez son más frecuentes. Entonces, derivado de esto, pues utilizamos datos geoespaciales, estas 2 visitas de campo y las personas que fueron con nosotros y usaron nuestros datos también participaron en estos foros técnicos, pero tenían representación del sector económico activo, de turismo, académicos, y pudimos ir levantando esta información para ese evento que luego estamos analizando desde los factores subyacentes de riesgo, desde la construcción social del riesgo, específicamente en esta zona o punto crítico que estamos presentando en esta etapa preliminar. No sé si la doctora Catalina, bueno, aunado a eso, hemos estado trabajando en múltiples procesos. Vi otra pregunta sobre el ordenamiento de las 8 zonas. Este distrito, que se llama Distrito de Tierras Altas, pues tiene un homólogo que es el Distrito de Boquete, en el que yo estoy ahorita mismo. El Distrito de Boquete sí tuvo un proceso de ordenamiento territorial, ambiental y urbano entre 2008 y 2009 con fondos del BID y que se fue dimensionando. Sin embargo, para esta zona no se tiene el mismo instrumento, pero forma parte de las recomendaciones que a largo plazo podemos hacer. No sé si la doctora Catalina quiere hablar. En este mismo día, en el día de ayer y hoy, estábamos invitadas para la firma de lo que es la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Panamá, en la que también hemos estado trabajando derivado de estos y otros eventos en los que estamos participando. No sé si contesto las 2 preguntas y no sé si la profesora Catalina puede ahorita comentar. Sí, buenos días a todos. Me disculpo por
no poder estar 100%, pero bueno, la magistra Ana ha contestado en cuanto a las técnicas. Lo que debo resaltar es que el método heurístico con criterio de expertos se dividió en dos fases, que muy bien lo mencionó ella. Una fue la caracterización física geográfica en campo con diversos especialistas que nos contribuyeron en esa caracterización geológica, geomorfológica del área, y posteriormente en lo otro que ella mencionó, que es el levantamiento de datos a través de diferentes cuestionarios y en la participación de los foros, que es ya la segunda etapa de este método heurístico, con ya actores ya en el campo social. Más que todo, lo básico es el cuestionario, una entrevista estructurada, bien estructurada para la realización de los foros, en donde nos encaminábamos a encontrar algunos de los datos que necesitamos pues para evidenciar el proceso de investigación. Muchas gracias, doctora. Bien, no veo más preguntas. Entonces, bueno, pues agradezco a todos los participantes, a todos los ponentes que estuvieron aquí con sus presentaciones. Muchas gracias a todos. Con esto daríamos por concluida, por cerrada, perdón, esta mesa número 8. Veo que continúan, perdónenme, la mesa 7, y continúan con la mesa 8 a las 11 de la mañana. Entonces les invitamos a continuar en este seminario. Muchas gracias a todos. Buen día para todos. Gracias, muy amable. Un abrazo. Gracias. Igualmente.